¿Qué tal amigos de Frikis y Bohemios? Les saluda Rubén y hoy vamos a hablar de un tema muy polémico, que no debería ser, pero lo es. Lamentablemente sigue siendo polémica este tipo de situaciones. Todavía siguen despertando mucha pasión, sigue despertando mucha conmoción y mucho debate en redes sociales respecto a lo que, ¿no?, vamos a hablar a continuación, que es el tema de la sexualización en los videojuegos y la censura. Como pueden ver en la portada que estoy compartiendo, estamos hablando de Stellar Blade. Stellar Blade, un juego de la compañía coreana Shift Up y que ha sido o va a ser publicado por Sony como exclusivo de PlayStation 5. Ya está la demo disponible, ya la jugué, después de hablar un poquito de eso, aunque no exactamente un análisis detallado, sino algo referencial al tema del que estamos conversando. Y precisamente lo que yo hubiese querido de verdad es hablar, probablemente lo haré después, ya cuando tenga el juego completo, si es que me lo compro. Quería hablar si el juego es bueno o malo, ¿ya? Si el juego es bueno o malo. Pero lamentablemente, aunque ese sea el tema que nos debería interesar, se está hablando de otras cosas, ¿no? Se está hablando básicamente del aspecto de la protagonista llamada Eve, ¿ok? Ese es el nombre de la protagonista de este videojuego llamado Stellar Blade, que, como dije, ya tiene un demo disponible en la consola de PlayStation 5, ¿ya? Tengo unas cosas que decir, pero hablemos, como dije, de esta famosa polémica y vayamos a las bases de esto, ¿ya? A las bases de lo que es la sexualización en el mundo del videojuego, ¿no? Y diría que, para empezar, esto es tan antiguo como el videojuego mismo. Los primeros videojuegos, muchos de los primeros videojuegos fueron de corte sexual. No voy a poner ejemplos porque creo que es muy fácil encontrar cuáles son, pero ha habido juegos, ¿no?, de los primeros que salieron, que tenían ese, digamos, ese sentido, esa connotación, ¿ya? ¿Por qué? Porque recordemos que los inicios de los videojuegos no eran para niños, ¿ya? Fueron pensados para adultos y tenían temáticas de adultos. Y no me refiero exactamente al sexo, me refiero, por ejemplo, al billar, me refiero, por ejemplo, a las cartas y a juegos que son más de corte adulto que de corte infantil o adolescente. Pero dentro de esta misma intención de satisfacer a los adultos es que empezaron a hacerse juegos sexuales, ¿no? Con contenido sexual, y por tanto se empezaron a sexualizar a los personajes que prácticamente nacían ya sexualizados, ¿no? No es que haya habido un intento de sexualizar a un personaje ya establecido, sino que se creaban personajes ya sexualizados por preset para que pudieran jugar, ¿no?, los adultos de esas épocas. Entonces podríamos decir que es ya bastante antiguo el hecho de poder ver gente o personajes sexualizados en los videojuegos, ¿no? Nace de la... Probablemente es una teoría mía, nace de el deseo de querer ver siempre en pantallas algo bonito, ¿no? Podemos, por ejemplo, poner el ejemplo de Hollywood. En Hollywood, cuando seguramente han escuchado la frase, pareces un actor de Hollywood, ¿no? Por supuesto, a mí no lo van a decir, ¿no? Pero cuando alguien dice eso, quiere decir pareces un tipo guapo, o que le pareces un tipo guapo, o que le pareces guapa, ¿no? Porque los actores de Hollywood generalmente son guapos, ¿no? Sobre todo los que estelarizan las películas. Brad Pitt, Angelina Jolie, Jennifer Aniston, no sé, la que tú quieras, ¿no? Ya, en fin, hay un montón de nombres, que son personas consideradas bellas, ¿no? Consideradas personas bellas, que son además quienes estelarizan las películas de Hollywood. Y eso también se ve, por supuesto, en otras producciones como series y todo. Ojo, no estoy diciendo que no haya personas feas en Hollywood, por supuesto que las hay, sino que digamos, lo que más te va a llamar la vista, o lo que más van a poner algo para que te llame la vista, es una persona bonita. Y eso es algo que viene hace mucho tiempo y que es, diría yo, prácticamente una cosa natural del ser humano, que siempre
siempre va a voltear a ver algo que sea atractivo o bonito, ¿no? Entonces, los videojuegos además tienen un plus, ¿no? O sea, las películas son una cosa y los videojuegos, o sea, aunque puedan tener elementos del cine o de producciones de ese corte, son otra cosa, porque los videojuegos tienen el plus de poder controlar a al personaje y poder controlar el destino de ese personaje y poder incluso modificar en cierta manera la historia de esos personajes o su interacción con el medio. Eso es algo que también influye mucho en lo que se refiere a la sexualización de un personaje, ¿no? Es para muchos más atractivo incluso que ver una película sexual, jugar un videojuego sexual, porque ahí puedes controlar al personaje del videojuego. Perdón por la bulla, que no sé qué pasa con los carros que están afuera, están haciendo bulla, tocando claxon, en fin. Y por ahí escuché una sirena. Perdóname que no es un estudio, es mi habitación, así que entenderán que no vivo en una isla, ¿ya? A medida que avanzó la tecnología, se agudizó la sexualización. Claro, lógicamente, porque al principio pues eran gráficos muy primitivos, eran básicamente pixel art, y tú tenías que jugar, y el resto dependía de tu imaginación. Hoy en día ya no es tanto así, ¿no? Desde creo yo, fines de los 90 que aparecen las consolas más avanzadas con el PlayStation 1 y 64, y luego con la aparición del PlayStation 2, por ejemplo, ya se empiezan a ver gráficos más detallados de los cuerpos anatómicos de las personas, ¿no? De las mujeres y de los hombres, ¿no? Se empiezan a ver más, digamos, gráficos más realistas, ¿no? Y justo yo conversaba con un amigo en esa época, un saludo para Carlos, conversaba con él en la universidad ya por los 2000, y yo le decía a Carlos, pues todavía éramos muy jóvenes, y yo le decía, oye, mira, si ahora nos están presentando esto, o sea, si hemos pasado de lo que veíamos en PlayStation 1 a esto que estamos viendo ahora en PlayStation 2, pucha, imagínate cómo va a ser con el 3, con el 4, con el 5, con el 6, ¿no? Va a ser cada vez más realista y vamos a ver cosas brutales, ¿no? Sexualmente hablando, en las pantallas. Y bueno, como que nos parecía bueno en ese momento, éramos muy jóvenes, como digo, nos parecía algo positivo. De hecho, no es algo negativo per se, pero miren ustedes la polémica que está despertando en la actualidad ese detalle, ¿no? Que debería ser algo bueno. Se mejora gráficamente, cada vez se puede hacer cuerpos más realistas, personas más realistas, más gráficas, y pues y al mismo tiempo se vuelve un problema, ¿no? Entre comillas, problema, como ya lo estamos viendo en la actualidad. Aún así, en esos años no se hablaba tanto de ello de manera negativa, ¿no? Creo yo que a partir de la popularización de la internet y de la propagación y discusión de ideas progresistas, se empieza a hablar más y más sobre la sexualización de la mujer, y por supuesto en buena lid, porque claro está, las ideas progresistas yo comparto muchas de ellas, y una de ellas, que es la que comparto también, es el tema de la sexualización como objetivización de la mujer, que es algo que se debe tener bastante, por así decirlo, controlado. Hay que también entender, ¿no?, que ese tipo de situaciones juegan en contra de ciertas libertades y ciertos derechos de la mujer. Entonces hay que también ver ese tema, ¿no? Pero eso ya es un poco más político, ya lo haremos en otro momento, quizá en otro canal que me habla de política, pero aquí en los videojuegos también tiene cierta influencia, porque sí es verdad que a partir de que se empieza a hablar de esos temas de la mujer, de la sexualización, empieza a debatirse sobre esto y empiezan a haber desarrolladoras que se toman esto un poco más, digamos, moderadamente, y ya cesa un poco, en ese momento al menos me parece que fue así, cesa un poco la intención de ponerle tetas y culo a todo lo que apareciera en un videojuego, ¿no? Entonces había que también ver ese asunto y analizarlo, ¿no? Tal y como sucede en producciones cinematográficas y en producciones animadas como el manga anime. Ojo que el manga anime también está súper sexualizado en gran medida. El componente sexual es parte inherente y se explota más o menos dependiendo de varios factores, ¿no? Primero, a qué público te diriges, ¿no? ¿Haces un videojuego para qué público? ¿Para chicos de 14 a 18 años? Pues esos chicos están ahorita rompiendo manos, ¿no? Por así decirlo. Entonces ahí vas a tener que poner algo de ese corte para que ellos puedan disfrutar también. De repente es un público más infantil, ¿no? al cual pues tienes que darle lo mínimo indispensable.
sobre eso con mucho cuidado, porque ya estamos hablando de niños y pues te puede caer una demanda millonaria por haber puesto algo que no debiste poner, ¿no? La intención del proyecto, eso es importantísimo y viene mucho de la parte de producción. Los que ponen la plata son los que te dicen qué cosa quieren, ¿no? Más o menos para ellos tener un rédito de lo que están invirtiendo lo más pronto posible. Y si estas personas quieren que hagas algo sexual porque creen que eso va a vender, entonces ahí también depende mucho de eso y depende también de ti si aceptas el proyecto o ese trabajo con esa presión. El estilo de la producción, que ya depende mucho de ti como impulsador de un videojuego, ¿no? O como director de un videojuego, como creador de un videojuego. Y ya depende mucho del estilo que tengas, qué estilo has adoptado, de lo que has estudiado, de lo que te has imaginado, de lo que estás planteando como proyecto, ¿no? Y finalmente los resultados, ¿no? Los resultados también son importantes. Si tú haces algo que de repente te ha dado muchos buenos resultados, lo más probable es que ese algo lo sigas haciendo, más allá de que pueda tener o no algunos recursos polémicos, entre comillas, ¿no? A ver, entonces, ¿qué hacer ahí, no? ¿La censura es solución a esto? Ahí hablando un tema, ya el tema de la censura, del que vamos a hablar después también. De ninguna manera, ¿no? De ninguna manera. En el arte, la censura suele agudizar el problema. Tengamos eso muy claro. En el arte, la censura suele agudizar el problema, entre comillas. Si tú quieres que los artistas no hagan algo y censuras ese algo se va a seguir haciendo, y peor aún, porque ese arte pasa a un nuevo nivel, se eleva a un nivel de arte prohibido, de arte apócrifo, de arte de culto, y eso lo pueden ver revisando la historia. Libros, obras de arte plástico, esculturas que fueron prohibidas en su momento, hoy en día tienen un valor inconmensurable, porque de alguna manera este arte sobrevive en el tiempo por la calidad y también por el estatus de arte prohibido que tuvo en su momento. Entonces es algo muy importante. Si tú quieres que algo se deje de hacer, no lo censures, porque lo más probable es que eso se va a seguir haciendo. Y ojo también que hay ese perrito, por Dios. Ojo también que al menos en un mundo capitalista como es el que tenemos actualmente, ese arte o esa censura va a generar piratería. Si tú bloqueas o censuras un tipo de arte para que no se comercialice, por ejemplo, vas a generar una red de piratería, porque ese arte que tiene consumidores, que tiene adeptos, ¿no? Va a seguir requiriendo de más y más obras, y esas personas van a seguir haciendo obras con o sin tu autorización, y lo van a seguir vendiendo y se van a enriquecer, porque las obras piratas tienen esa connotación de que son muy baratas y van a poder venderlo masivamente. Entonces yo no creo que la censura sea una solución por ningún lado, ni por el lado ético, porque no me gusta censurar, ¿ok? O sea, ustedes pueden ver mi Twitter, pueden ver mis redes. Yo trato, porque a veces es difícil, de aceptar todas las opiniones que me caigan. A veces son opiniones muy duras, a veces son opiniones que ya rozan con el insulto, con la agresión, y aún así no elimino comentarios, no bloqueo gente. Lo hago cuando ya son personas muy incisivas, muy ofensivas, muy nocivas, y yo creo que esas personas ya no merecen, digamos, la libertad que yo les puedo dar en mis redes para que comenten, ¿ok? Esa es una decisión mía, ¿no? Pero censurar un arte solamente porque no me guste, porque me parece polémico, me parece que sería algo contraproducente y tendría, por supuesto, un efecto rebote muy poderoso, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto vale la sexualización en un videojuego? Este tema que viene es muy interesante y me gustaría que presten atención, porque vamos a hablar de ejemplos, ¿no? Ejemplos bastante prácticos para que entendamos todos hasta qué punto vale la sexualización en un videojuego. Vale, en resumen, mientras la obra sea buena. Mientras la obra sea buena, puedes usar ese recurso y puedes usar otros recursos también, ¿no? Polémicos. Vamos a un ejemplo muy sencillo, o ejemplos muy sencillos, ya que está de moda la saga Final Fantasy.
¿no? Con esto del Rebirth y todo. En el Final Fantasy VII tenemos a Tifa, ¿no? Tifa es probablemente el personaje de Final Fantasy más sexualizado, bueno, el personaje de videojuegos más sexualizado de todos, ¿ok? Tú pones Tifa en la Deep Web, ¿ya? O pones Tifa en la web, buscas en Google Tifa y vas a encontrar, por supuesto, cosas de Tifa, ¿no? Historia de Tifa, vas a encontrar arma de Tifa, límite de Tifa, historia de Tifa con Cloud, historia de Tifa con Aerith, en fin, muchas cosas, pero también vas a encontrar cosas de otro tipo. Y muchas, millones de cosas, no son pocas, son muchas cosas de Tifa, ¿ok? Porque Tifa es un personaje sexualizado, es un personaje que desde el 7 mismo, desde el 97 que salió Final Fantasy VII, Tifa, cuyo diseño es conocido por todos, diseño anatómico, ¿no? Con detalles que saltan a la vista, ha sido sexualizada. Y hoy en día, con el remake, con el Rebirth, donde Tifa se le ve mucho mejor, ¿no? Que en esos primeros juegos, con ese primer juego, pues más aún, ¿no? Más aún. Aún así, podemos decir que Final Fantasy VII es el juego que es por Tifa, por las tetas de Tifa, por las piernas de Tifa, por el físico de Tifa o por la sexualización de Tifa. Pues no, claro que no. Que mucha gente se lo ha comprado por eso. A lo mejor sí, a lo mejor un puñado de pajillas se ha comprado el juego por eso, ¿no? O por Aerith o por X cosas. Pero lo cierto es que Final Fantasy VII es un juegazo, de los mejores de la historia. Para mí el mejor de la historia, lejos, ¿no? Con el perdón de los Zelda, de Zelda Ocarina of Time y otros otros que son también candidatos para ocupar ese lugar. Para mí es el mejor juego de la historia. Y no es por las tetas de Tifa. Porque Tifa es un personaje súper profundo, es un personaje que tiene un carisma tremendo, es un personaje que tiene además un background importante, que influye en la historia de los personajes principales de Cloud, y tiene una participación activa en la trama. Entonces, no es por las tetas de Tifa, sino podría ser por la participación de Tifa y el resto de personajes en esta historia temporal, que es el Final Fantasy VII, que es una obra maestra. Y es el mejor juego de la historia para mí. Y no es por las citas de Tifa, ni por lo que Tifa sea sexualizada, sino porque es un buen juego. Y fin, ¿no? En el Final Fantasy X, otro juegazo, no está en mi top de Final Fantasy, pero es un gran juego, un gran Final Fantasy y un juegazo. Está Lulu. El Lulu ya sale pues en este juego, Final Fantasy X, sale para PlayStation 2 y ya los gráficos mejoran notablemente. Ya se ve mejor el cuerpo de una mujer y se ve mejor el cuerpo de Lulu, ¿no? El cuerpo de Lulu es hermoso, con detalles que saltan a la vista también, ¿no es cierto? Y Lulu es un personaje espectacular, o sea, su forma de ser, que te puede parecer sexy o no, es también bien definida, tiene un carisma tremendo, una personalidad increíble, es una mujer muy sabia, es una bruja. Ya con eso te lleva a concluir muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿alguien se atrevería a decir que Final Fantasy X es el mejor Final Fantasy para muchos? Para mí no, pero para muchos, por las tetas de Lulu. ¿A quién? Digo yo. ¿Por la voz de Lulu? No, ¿verdad? No creo que a alguien se le ocurra tan siquiera pensar eso. No lo creo, sinceramente, ¿no? Y tenemos también el Final Fantasy XIII, ¿ok? Que no es el mejor juego de Final Fantasy, para muchos es considerado incluso el peor Final Fantasy de todos. Para mí no, para mí es un buen Final Fantasy, no está en mi top, pero sí es un buen Final Fantasy. Y ahí tenemos a Vanille, que combina inocencia infantil con mucha picardía. Y los momentos más, digamos, pícaros del juego son porque ella estuvo ahí, ¿no? Y yo no creo que Final Fantasy XIII sea considerado o un buen juego o un mal juego por Vanille. Que por último es un personaje que ni siquiera tiene ni siquiera prospera tanto en la trama como para
determinar si el juego es malo o bueno por ella en algún sentido, ¿no? La verdad, ni en el sentido sexual ni en el sentido de guión, pues no. O sea, es medio plano el personaje, ¿no? Entonces, no es un mal juego por vanilla. Entonces, así hay muchos ejemplos, ¿no? Muchos ejemplos, ¿no? Hemos hablado de Final Fantasy. Podemos hablar también, ¿no? De God of War, ¿no? Ya para no hablar tanto de mujeres, sino hablar también de hombres, ¿no? En God of War, pues, Kratos con la anatomía de un luchador grecorromano, ¿no? De un fisiculturista espartano, combatiendo con todo tipo de bestias, pues yo no creo, de verdad, que el juego ha tenido el éxito que tuvo porque Kratos era, ¿no? Porque Kratos era atractivo, porque lo es, ¿no es cierto? No creo que nadie discuta eso. Kratos es un hombre atractivo, que además de tener el cuerpo que tiene, es un tipo con los cojones hasta el piso, ¿no? Y dentro del juego de Kratos también hay un minijuego sexual con diversas mujeres que aparecen por ahí que están súper hiper sexualizadas también, por supuesto, ¿no? ¿Alguien atrevería a decir que la trilogía de Kratos, la primera trilogía, es exitosa porque Kratos se levantaba a esas mujeres a veces en los juegos? Es una parte del encanto de God of War, una parte mínima, pero es una parte, pero no es un factor determinante en la calidad de la obra. O sea, God of War 1, 2 y 3 son excelentes juegos porque son excelentes juegos, pues son excelentes obras por la calidad de guión, la calidad de personajes, por el argumento, por la jugabilidad, por lo que sea, menos porque el tipo tiraba mujeres. Ese detalle se pudo haber omitido tranquilamente y God of War hubiera sido lo mismo, hubiera sido un recontrajuegazo, porque así es cuando una obra es buena. Así es cuando una obra es buena, ¿no? Otros ejemplos, ¿no? Nier Automata, ¿no? Y 2B, considerada el androide más sexy en los videojuegos. Tenemos a Leon Kennedy de Resident Evil, que es una especie de DiCaprio mata zombies, ¿no? Y Ada Wong, que es una mujer hermosa, que es la espía, ¿no? Y que también es una femme fatal, y todo eso. Tenemos a Bayonetta. Yo no puedo... ¿Qué cosa voy a decir de Bayonetta? Bayonetta es una mujer estrambótica, es una mujer sexualizada al 100%, y sin embargo sus juegos son hiper divertidos, muy divertidos. Ese Auditore, que es pues sí, ese Auditore, un tipo, un galán del Renacimiento que se levantaba todo lo que se veía, todo lo que veía en su camino. Zelda, la última Zelda, la Zelda de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, está sexualizada también esa Zelda. O me así que no. Está sexualizada, es la primera Zelda sexualizada gráficamente al menos de toda la saga. La primera. Ojo. ¿Y acaso alguien podría discutir la calidad de estos juegos? Digo yo. Nadie, ¿verdad? No creo que nadie. Y también hay juegos malísimos que no sexualizan a nadie, ¿no? Y ya cada uno tendrá su ejemplo. Ahí no me voy a poner a hablar de eso porque me tiro toda la hora del programa hablando de eso. Pero el tema es, muchachos, que tenemos que entender ese punto. Cuando la obra es buena, se puede usar no solo sino cualquier otro recurso polémico. Cualquier otro. Humor negro, racismo, xenofobia, clasismo, lo que sea. Por supuesto, dependiendo de cómo se usa el recurso y de cómo se utilicen esos recursos, ¿no? Y la dosis de esos recursos, quise decir, ¿no? De cuánto se usa el recurso. De manera que la obra no depende de esos recursos, sino que la use como simplemente algo accesorio, algo decorativo o algo, no sé, secundario, ¿no? Anexo a la obra, pero que no depende de esos recursos, porque si depende de un recurso así, entonces ya pierde cierto sentido y por supuesto se expone a una crítica ética moral que no le va a hacer bien, ¿no? No le va a hacer bien y podría incluso afrontar una censura, que es justamente lo que deberíamos evitar siempre en cualquier concepción del arte, ¿no? Y volviendo a Starblade, ¿no? Perdón, Stellar Blade, es Stellar Blade, ¿no? Stellar Blade. Si bien el demo me ha dejado buenas sensaciones, yo creo que es muy pronto para decir que es una buena obra, ¿no? Lo que tengo claro, por lo poco que he visto, es que el juego pretende ser más que una chica asiática de medidas perfectas peleando a espadazos contra alienígenas, ¿no? Yo creo que quiere ser más que eso.
Si lo logrará o no dependerá exclusivamente de lo que hicieron con los recursos que tuvieron los desarrolladores. Y de eso tendremos mejor idea cuando podamos disponer del juego completo. Que, como dije, no me lo pienso comprar de salida porque va a ser un precio muy elevado. Pero la primera oferta que encuentre que yo considere agradable o atractiva, pues la voy a comprar. Porque sí creo que es un juego que tiene su algo. Y no me refiero exactamente a ese algo que están pensando, sino a un algo real, ¿no? Creo que es un juego que tiene algo más que lo que la gente está diciendo que es, y que me parece un poco injusto que le estén dando tanto con palo por ese tema, ¿no? Creo que uno de los grandes errores que se cometen al comentar sobre este tipo de juegos es asumir que la gente es tonta, ¿no? Pese a que mucha gente es tonta, lo es, pero al final, si lo piensan con entendimiento, el tiempo suele poner las cosas en su justo lugar, ¿no? Digamos, lo que es bueno termina siendo bueno y la gente lo recuerda como bueno, y lo que no es bueno se queda en el olvido. Y el tiempo somos nosotros, el tiempo es la gente. Somos nosotros los que vamos a definir si una obra, si un videojuego queda como algo atemporal, que es lo que creo yo todos los desarrolladores quieren que sea un juego, ¿no? Que sea una obra temporal, que sea recordada por siempre por toda la gente como un buen videojuego, o un juego respetable en todo caso, o algo que quede en el olvido, como que sí, lo jugué una vez y ya, chao, ¿no? O simplemente pues no me interesa saber nada más del juego. ¿Y cuántos juegos hay así, no? Un montonazo de juegos que han quedado en el olvido, ¿no? Y son irrescatables también, ¿no? Hay muchos juegos que son irrescatables, ¿no? Así que si tu preocupación es que un juego que solo muestra carnes moviéndose a 4K y 60 FPS sin guión decente, ni preocupación alguna por la jugabilidad, ¿no? Sea mejor considerado que tus juegos favoritos de toda la vida, yo te diría que tranquilo, ¿no? Tranquila, ni te preocupes por eso, ¿no? Ni te preocupes por eso, porque no hay manera de que un juego que solo se dedique a eso, a mostrar a una mujer moviendo el culo y peleando contra aliens y nada más, cosa que no creo que sea Stellar Blade, pero digo, si fuera así un juego, ese juego no va a ocupar nunca un sitial en los videojuegos, no va a ser recordado como un videojuego bueno, como una buena obra, ¿no? Y no olvides una cosa, ¿no? Y con esto voy cerrando. Critica todo lo que quieras, pero no pidas censura. La censura es enemiga de la creatividad, y el arte necesita creatividad. Equivocados o no, los artistas deben seguir creando, siempre deben crear. Al final, y esto es bueno recordarlo, por obvio que parezca, nadie nos va a obligar a gastar dinero en algo que no nos gusta. Si tú quieres, lo compras. Si tú quieres, no lo compras. Si tú quieres, lo juegas. Si tú no quieres, no lo juegas. Tan fácil como eso, ¿no? Listo, gente. Creo que eso es lo que quería comentar, reflexionar sobre el tema. Me interesaba mucho hablar de la sexualización a nivel un poco histórico. Y también, bueno, con sus ejemplos. Y también de la censura. Y claro, la censura. Yo soy enemigo de la censura. Enemigo completamente así, a rajatabla de la censura. Por favor, ya saben. Jueguen. Disfruten. Sean felices. Critiquen, pero sin ofender ni agredir a nadie. Y sobre todo, díganle no a la censura. No a la censura. Abrazo para todos. Chao, amigos.